por la introducción y muchas gracias sobre todo por la invitación, Arantxa, Jesús, Íñigo, gracias por invitarnos a compartir esto esta tarde. Hemos estado pensando qué proyecto o qué asunto tendría más que ver con esta cosa de la producción y hemos encontrado un proyecto que hemos realizado como en Bilbao y que realmente tenía como en su nacimiento este interés especial en el pensamiento, la reflexión sobre el lugar de producción, sobre el hecho de la producción en el centro de la ciudad. Un proyecto hecho en el estudio y por tanto del que por tanto somos autores, tanto Daniel Gutiérrez Zarza, que está aquí sentado, como yo, y que esto es una fotografía del Museo de Arte Contemporáneo de Detroit. El edificio al que nos vamos a referir esta tarde ha sido digamos, fuertemente expuesto, tanto aquí como en el Skyscraper Museum en Nueva York o en el Museo Noguchi también de Nueva York, en salas en Londres, en la Bienal de Venecia de este año está, en Ámsterdam, en Toronto, en Canadá, en Lausanne, en Budapest, ha sido como muy conocido. Y sin embargo, prácticamente no ha sido presentado en Bilbao. Por eso también nos parecía que traer como ese interés de otros lugares hacia un edificio de Bilbao a una sala a un lugar, a una sala, a una reunión de Bilbao, pues podía tener sentido. El edificio fue, los edificios, en realidad son dos, fue seleccionado por un equipo de investigación norteamericano para formar parte el que yo creo que es el estudio de investigación más importante sobre arquitectura de la producción, sobre arquitectura para la producción o arquitectura industrial relacionada con las ciudades que se ha acometido, que es un estudio que se llamaba Vertical Urban Factory. En esa investigación se estudiaron 30 edificios. 10 eran edificios clásicos, los pioneros, digamos, de la arquitectura para la producción. 10 eran edificios, digamos, paradigmáticos del siglo XX y dedicados a la producción, y otros 10 eran edificios del siglo XXI, que eran preguntas que en ese momento se hacían los arquitectos sobre cómo podía ser la producción o la arquitectura para la industria en ese momento. Estos edificios formaron parte de ese último grupo. Pero quería, antes de explicar el edificio, hablar de uno de los edificios que estaban en el primer grupo, en el grupo de los pioneros de la arquitectura industrial, que es este edificio conocido por todos y construido, como sabéis, proyectado por Matteo Trucco en el año 1916 y terminado, si no me equivoco, en el año 23. El edificio para la fábrica Fiat en Lingotto, que está en Turín. O sea, el edificio Lingotto para la fábrica Fiat en Turín. Un edificio que interesó a todos los arquitectos. Interesó, por ejemplo, a Le Corbusier, que dijo que era el edificio prototípico para aprender a construir en las ciudades. No dijo que era prototípico para las fábricas, dijo que era para construir en las ciudades. Un edificio que ha estado, que sigue funcionando, que sigue siendo propiedad de Fiat y sigue funcionando como un edificio para la producción. Recientemente, como sabéis también, rehabilitado, reconstruido, adaptado, actualizado por Renzo Piano. Y lo traía porque me parece que hay cosas que siguen siendo como hiperválidas en el problema de construir en la ciudad. Primero, el edificio es una fábrica y está en medio de la ciudad. En su momento fue la fábrica de coches más grande del mundo. Ahora ya no lo es, pero sigue siendo una fábrica de coches en medio de la ciudad. Está rodeada de ciudad. Tuvieron la osadía de llevar la fábrica al centro de la ciudad, que es
el mismo problema con el que nos encontramos nosotros ahora, la necesidad de colocar un lugar de producción en el centro de la ciudad, con lo que nos encontramos nosotros con los edificios que os vamos a mostrar. Y otra cuestión que también se produce aquí, que sigue siendo válida, es que en realidad cuando unos arquitectos producen o proyectan, construyen un lugar de producción, en realidad están construyendo solo una envolvente, porque este edificio es una planta libre. El edificio dentro de sus fachadas no tenía nada, porque la producción en sí, las máquinas que harán posible la producción, en este caso de otras máquinas, de otros bienes, no forma parte generalmente del encargo del arquitecto, y el arquitecto realiza un proyecto vacío, mucho más vacío que si realizara un edificio de oficinas. Un edificio para la producción es solamente un contenedor. La otra cuestión bastante interesante aquí, que fue hiper hábil para ello el arquitecto, es la de colocar los coches en cubierta, porque las materias primas entraban por abajo, como sabéis, el coche se iba fabricando y al llegar arriba se probaba en esta pista de pruebas. Y él supo que el coche iba a ser el objeto que iba a determinar la forma del siglo XX, por tanto, lo quería coronando ese edificio. El edificio no iba a estar terminado por unas cubiertas, sino ni por unos elementos como esculturales, sino como iba a suceder durante muchos años, todavía después en los Estados Unidos, que había como elementos como decorativos que aludían al automóvil, coronando las fábricas y las oficinas de coches. En este caso no era el propio coche que estaba allí. Y lo bonito de todo esto, que me parece a mí, es que el edificio arriba, que tiene estos peraltes y estos pits, para los coches, acaba como formalizando otra estética como diferente. Ya no es un rectángulo, sino que tiene como estas ondulaciones y estas como situaciones de que el edificio se hace realmente adquiere como la forma de máquina. Bueno, otro problema que nos planteamos nosotros es que nosotros veníamos como de este enamoramiento de la ciudad. A nosotros nos gustaba construir estando al lado de otros, entre medianeras, o metidos dentro de otros, o encima de otros. Nos gustaba esta situación de densidad. Y, sin embargo, los edificios que teníamos que proyectar estaban en este otro lugar de la ciudad. Esto es Derio, es como los últimos hilos, digamos, de la ciudad, ¿no? Donde ya la ciudad se disuelve y ya no hay medianeras, ya no hay tanta gente, ya no hay... Y para nosotros era un lugar donde nosotros estábamos como más perdidos, porque no tenía los apoyos de arquitectura que tiene la arquitectura, y que los arquitectos, cuando hacemos arquitecturas, entre arquitecturas hechas por otros arquitectos, es cuando nos sentimos realmente como a gusto. Aquí no había nada de eso, sino esta situación, digamos, todavía próxima como al mundo natural. Es decir, que para nosotros esto era la naturaleza. Y realmente es la naturaleza, porque si miramos esto desde arriba, vemos que realmente la ciudad ya ha desaparecido, o está desapareciendo. Esta como zona verde de abajo es la que aparecía en la fotografía anterior. Y estamos ya, digamos, en lo que caracteriza el territorio de Vizcaya, territorio natural. En el lugar de los bosques, de la espesura, en el lugar verde, donde la población es mucho menor, y donde el lugar productivo, pero no productivo industrial, sino productivo agrícola o ganadero, es superior, ¿no? en influencia, digamos, en materialidad al resto de lo que es todavía la ciudad. Por tanto, que al problema de la construcción de la producción, para la producción, al problema de construir un edificio que va a producir algo, se sumaba este otro problema de construir en la naturaleza, de hacer aquí como una fábrica. Y aparecía también esta otra, digamos, problemática de qué es la naturaleza en este momento. Este lugar natural, es un lugar que hasta hace poco explorábamos, digamos, con cuidado, ¿no? Explorábamos adentrándonos en él. Es decir, nuestro conocimiento de la naturaleza, nuestra manera de acercarnos a la naturaleza, al elemento como natural, era esta situación casi del explorador, ¿no? Del explorador urbano que se abre camino cuidadosamente
entre este lugar natural. Pero inmediatamente nos dimos cuenta de que en nuestro momento ya no sucedía esto. Esto sucedía como hace 10 años, pero ahora ya no. Ahora nuestro conocimiento de la naturaleza es muy diferente, creo yo. No tiene esa proximidad física. Nosotros conocemos la naturaleza, o también la conocemos de esta otra manera. Podemos conocer las naturalezas de cualquier parte del mundo de una manera mucho más intensa, mucho más mediada, desde luego, mucho menos directa, pero también mucho más respetuosa, de una manera mucho menos invasiva, ¿no? Esto, como veis, es una imagen de la Amazonía que podemos ver y que vemos, de hecho, de este lugar o de cualquier otro lugar del mundo desde nuestro ordenador. Pero no solamente es esta situación del ordenador que nos permite, gracias a Google, ver estas situaciones, sino que el conocimiento de la naturaleza realmente es así de intenso. Podemos ver la naturaleza de elementos que están muy, muy lejanos y que hace 10 años no sabíamos no éramos conscientes de su realidad. Y ahora sí, podemos ver en esta sala dónde está, yo ahora no sé dónde está Neptuno, pero gracias a una aplicación sí que podemos saber dónde está Neptuno, a qué distancia y cómo nos desplazamos relativamente, ¿no? O también podemos ver en un lugar natural cuál era el pasado de ese lugar natural. De manera que nuestra relación con la naturaleza es a la vez nuestra relación con el tiempo, que ha atravesado esa naturaleza. Y el futuro de los elementos que vemos, de los elementos naturales que vemos, es un futuro que ya ha sucedido. Con lo cual nuestro conocimiento es tremendamente potente y tremendamente cercano a ese lugar que sigue siendo como la naturaleza. Y esto está al alcance de nuestros bolsillos, ¿no? Porque lo llevamos en el bolsillo y sucede con todos los órdenes de la vida. Bien, por tanto, la naturaleza hoy en día no solamente es ese lugar que podemos pisar, sino también es ese lugar con el que establecemos una relación. Bien. Pues así, con estas preocupaciones dobles, ¿no?, de la producción y de la relación con la naturaleza, empezamos a plantearnos cómo poder colocar un elemento construido en ese lugar. Y va a ser un elemento autónomo, relacionado, y con el que pudiéramos establecer como estas relaciones más mediáticas que invasivas. Y que, digamos, apareciera como un evento de esa naturaleza casi con las mismas pautas, con las mismas circunstancias que un hito o un elemento colocado allí, ¿no? Los edificios son estos dos edificios. Uno son las plantas de software y biotecnología. Uno es, por tanto, para la producción de software, la producción de esta cosa como tan aparentemente inmaterial, pero tan poderosa. Y el otro para la producción de chips, de biochips, ¿no? De esta cuestión también tan extraña entre la máquina y la naturaleza que se como unen en la producción de estos elementos también tremendamente poderosos y pequeños, como son los biochips. Que los edificios, además, tenían esta reflexión de que debía ser un lugar de producción y por tanto aparecían estos lugares también que se ven aquí más bajitos, que son los elementos que hacen como más amable esta situación con sitios de guardería infantil, salones como de gimnasio o de conveniencia, etcétera, cerca de los lugares de producción donde trabaja como la gente. Y bueno, se ve también aquí, también aparece como esta relación entre la persona, la llegada, el lugar, etc. Queríamos que fueran edificios que no tuvieran norte, es decir, que tuvieran soleamiento, y por tanto esta geometría favorecía esta situación de que los edificios tuvieran soleamiento durante prácticamente toda la fachada, tuviera soleamiento durante prácticamente todas las horas de sol. Y también minimizaba la sombra entre ellos, ¿no?
los edificios parecen iguales, pero son diferentes, se minimizarán como las sombras entre ellos, ¿no? Luego está esta historia que tienen que cumplir los edificios productivos, que es esta cuestión ligada al rendimiento, ¿no? Que haya mucha superficie productiva, muy poca superficie consumida en accesos y cosas así. También queríamos que, como estos elementos situados en la naturaleza, no se atravesaran ni siquiera para entrar, y por tanto se entrara como escondiéndose en el suelo y apareciendo por debajo, ¿no? Para preservar este perímetro que se recorre con la vista del peatón o del coche que pasa por la avenida cercana, no se viera interrumpido ni siquiera con el hecho violento de atravesarlo para acceder. Y aparecían como realidades autónomas colocadas allí, ¿no? Este, por ejemplo, es el patio que se comunica con la ladera natural de la guardería de niños que hay al lado o sea, al pie de estos edificios. Y las fachadas también no solamente son esta película que define esta situación, sino también que debían funcionar como elementos tecnológicos, como elementos sostenibles, que eran, las fachadas se convertían en máquinas para la sostenibilidad, funcionaban pues como un colchón térmico en invierno, como un tiro natural en verano, para hacer que todo esto fuera como esta situación que realmente ahorrará energía, ahorrará emisiones y produjera este espacio intermedio, esta máquina que es el perímetro del edificio, una máquina para que la máquina de producir máquinas funcionara. La construcción de esto es, sin más, unas piezas de hormigón, unos elementos de vidrio que se repiten y unas piezas de acero inoxidable sin pulir, de manera que es lo que nosotros llamamos fat-free architecture, arquitectura que no tiene grasas, ¿no? Arquitectura que solamente es el elemento que se necesita y que no tiene ninguna vinculación especial ni con el detalle constructivo, sino que es solamente el elemento sin edulcorantes, ¿no? sin aditivos, solamente los elementos constructivos. La trama del vidrio es una trama que es el resultado de una experimentación con lápiz graso, es decir, que al final es el elemento más material o manual, mejor dicho, se convierte en tecnológico a través de esta tecnología del vidrio impreso. Y también producía esta situación de que el edificio, digamos, se acaricia con la mirada, es esta realidad autónoma en el paisaje que se referencia uno con otro y que esa situación es diferente si miras el edificio por un lado o por el otro, ¿no? Como también sucede en elementos de la naturaleza. Este es el interior, que también es un interior sin aditivos, ¿no? Una arquitectura sin colorantes, sin detalles constructivos. Este es el interior de las plantas de biotecnología, que tienen más recubrimientos porque necesita ser superficies mucho más limpiables. Sin embargo, en el edificio de software se permiten estos otros acabados como con más textura y que además creo que era bonito que el hormigón, la piedra, la luz estuviera cerca de la producción de algo aparentemente inmaterial como el software, y esta es la luz filtrándose por estos elementos. Bueno, entonces creemos que lo que se produce es que lo mismo que la naturaleza es la relación que yo pueda tener, cada uno pueda tener con la naturaleza, y el edificio es también una máquina de relacionarse con la naturaleza a través de la sostenibilidad, pero también a través de ese entendimiento de cómo un edificio puede colocarse en un entorno natural. También el tercer nivel sería que la arquitectura es la relación que cada uno tiene con la arquitectura. Y por tanto, la arquitectura es solamente como nosotros la percibimos o como nosotros la experimentamos. Y por tanto, la arquitectura es diferente para cada uno y no depende ya del edificio, sino de cada observador o de cada usuario. Por tanto, la arquitectura es mi relación con la arquitectura. La relación que cada uno tiene con la arquitectura, la relación con este edificio es nuestra relación con este edificio y los momentos que hemos vivido en él y cómo lo sentimos, ¿no? En ese sentido, si la arquitectura es mi relación con la arquitectura, entendemos que la arquitectura es esto. Perdón.
La arquitectura es, por tanto, la capacidad no está funcionando. La capacidad de hacer que el edificio sea, por ejemplo, no funciona el vídeo. Sea esto viajado o patinado, ¿no? Pero esto debería ponerse en marcha un vídeo, pero no se pone. Sí, pero no consigo darle porque no está el ratón. Yo al menos no lo veo. Bueno, imaginaos que este patinador baja por ahí. Por cierto, es Alain Goicoechea. ¿El qué? Bueno, no funciona. Luego, como tengo el vídeo aparte, os lo enseño si queréis. Alain Goicoechea viajando, ¿no?, por los pilares del edificio y haciendo que el edificio realmente se active junto con él, ¿no? Y acabo con esta imagen de esta plaza de acceso donde están los elementos comunes y elementos family friendly del edificio, que es como el acceso, etcétera. Y por una situación que se produjo en un momento dado cuando una marca de coches utilizó el edificio para hacer esto comercial, ¿no?, para un anuncio de coches y una serie de fotografías, que no tiene más trascendencia. Bueno, pero el asunto es que pusieron el coche como en todas partes y el coche se conectó con el edificio, lo cual era previsible. Pero lo realmente curioso es que, o lo que a nosotros nos parece curioso, nos llamó la atención, es que realmente el coche conectado con el edificio produce digamos una conexión del edificio con el coche, de manera que el edificio que es real es el que está dentro del coche, en el retrovisor o en la pantallita. Y entonces ahí el edificio se ve real. Pero al mismo tiempo, el edificio que antes era real se queda como desvanecido y aparece, como veis, ¿no?, como una especie de sueño, como una fantasía irreal, ¿no? El edificio como que se ha ido y solo queda la relación en este caso el usuario, en este caso el coche, con el edificio, y el edificio como ha desaparecido. Bueno, y así como desaparece el edificio, desaparezco yo también. Así que eskerrik asko, muchas gracias.